¿realmente necesitas ir a la iglesia? ¿El cristiano tiene que ir a un edificio físico literal que llamamos iglesia en nuestra era moderna? ¿O puede disfrutar simplemente de escuchar la palabra de Dios en la comodidad de su propio hogar? Esperamos responder brevemente y, lo que es más importante, bíblicamente, a esta pregunta en los próximos minutos. Las cosas han cambiado mucho después de la pandemia. Ha habido una diferencia tan drástica en nuestra sociedad que se ha acuñado el término, la nueva normalidad. La iglesia no es una excepción. Muchos creyentes ahora se congregan en la comodidad de su propio hogar a través de la conexión a Internet y las redes sociales en su propio horario. Las comodidades modernas hacen que las cosas sean más fáciles para que el creyente no solo escuche la palabra de Dios, sino que también ahorre tiempo en el viaje a la iglesia. Pero, ¿está Dios contento con que no vayamos físicamente a una iglesia y es realmente beneficioso? ¿Qué hace falta si uno se queda en casa? ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos. Esa es la respuesta simple y corta, pero verdadera. Es triste que muchas de las iglesias cerraron sus puertas durante la pandemia solo para nunca abrirlas otra vez. Exploremos por qué debemos asistir a los servicios de la iglesia. Como siempre, el contexto en torno a un versículo o cita puede darnos una mejor comprensión de lo que el autor quiso decir. La Biblia dice en Hebreos 10:23-25, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tirémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Estos versículos van juntos. Es el contexto. El versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, es comúnmente citado por muchos por sí mismo, pero dentro del contexto, aclara varias razones por qué no debemos dejar de congregarnos. Por lo menos, estos versículos nos dan 5 razones por las que asistir a la iglesia tiene un gran impacto en el creyente y también en los demás. El contexto nos haría saber que es parte de mantenernos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. En otras palabras, reunirse es una demostración visible de que los creyentes tienen esperanza. Esperanza o confianza en lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Es una profesión para los demás, especialmente para los que no creen de nuestro sistema de creencias. Lo opuesto es verdad también. Cuando no atenden los creyentes a la iglesia, da una impresión a los demás que el cristianismo no es tan relevante como era antes. El versículo 24 también dice que el congregarnos nos da la oportunidad de estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando la iglesia se reúne, naturalmente tendrán comunión y hablarán entre ellos de su amor por Dios y de un plan de acción para servir al Señor. Por favor, tengan en mente que este libro fue escrito específicamente a los judíos cristianos durante un tiempo de grande y violenta persecución. Esta es una de las razones por qué algunos de allí andaban dejando de congregarse. Aún, el escritor del libro de Hebreos los amonesta a seguir reuniéndose. El versículo 25 continúa diciendo que reunirnos es un momento en el que podríamos exhortarnos unos a otros. Esto en particular es tan importante en el día de hoy. Vivimos en un tiempo en que el público se anda haciendo más y más aislado socialmente. Necesitamos otros creyentes para que nos animen y apoyen bíblicamente. Obviamente hay algo en el acto de reunirse físicamente que hace que estas cosas sean posibles y que no pueden suceder en la comodidad de su propio hogar. Es interesante notar que cuando hablan estos versículos de aquellos que renuncian a reunirse, como es la manera de algunos, tienen una implicación negativa. Para aquellos que hoy en día irían en contra de la reunión física, por favor reconsideren, van en contra de la voluntad escrita de Dios. Es triste decir que muchas veces aquellos que deciden no ir a la iglesia y justificar sus acciones terminan alejándose de las cosas de Dios. Los hermanos se necesitan unos a los otros. También, el hecho de ver a otros hermanos y hermanas nos hace más responsables de nuestras acciones y de nuestra forma de vivir. En la privacidad de nuestro propio hogar, no podemos contar con que otros nos ayuden personalmente y nos animen a vivir piadosamente. La voluntad de Dios es que nos reunamos. Ahí es donde Dios quiere que esté el creyente. Hazte esta pregunta: si no estás en servicio, ¿dónde estarás? ¿Durmiendo, con los amigos, viendo un partido de fútbol? Donde quiera que esté, no es donde Dios te quiere. Por último, el contexto de estos versículos habla también del futuro, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Es algo que los creyentes deberían hacer más, no menos,
a medida que se desarrolla el plan de Dios. Vemos que el día se acerca muy pronto. Cristo viene pronto. Le hacemos la bienvenida. Lo esperamos con brazos abiertos. Gracias por escuchar. Like, comente y comparta.